Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. El futuro es sin barreras y está llegando muy pronto. Sumate a Telepase ahora. No te quedes afuera. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Vení a Entre Ríos y encontrá el relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitada de hoy es una de las fileteadoras más importantes, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también de nuestro país, el fileteado porteño. Nos va a contar cuándo lo descubrió, en qué momento, y si un cumpleaños allá de unos 40 influyó por un objeto que vio allí. Heredó ese arte del fileteado de su bisabuelo italiano. Vamos a estar viendo un retrato de él también y cómo influyó en ella. Y desde que descubrió todo esto, se capacitó constantemente, no solo aquí, sino también en el exterior. Ha participado de muestras en Argentina, también como en el exterior. Pero les decía, desde el momento en que asume su amor por el fileteado, lo que ella pretende es conmover con su obra, pero a su vez que esto trascienda generaciones y no se pierda el fileteado, porque forma parte de nuestro patrimonio cultural. Y en eso trabaja todos los días Silvia Dotta, mi invitada de hoy. Silvia. Qué hermosa presentación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Merecido, por cierto. Yo digo, el fileteado había como desaparecido, ¿no? Y ahora está viviendo, estaba leyendo allí, como un momento de revancha, hay como un renacer del fileteado, ¿no? Hay como un resurgimiento, sí, es verdad. ¿Y a qué se debe eso? ¿Tenés idea? Y en su momento, cuando los maestros fileteadores, primero el filete porteño sufrió varias prohibiciones que fueron atentando contra su supervivencia. Por ejemplo, en el 63 se prohíbe la tracción a sangre. El filete porteño nace en el decaurado de los carros. De los carros. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Esos carritos con los que el lechero, el verdulero y el panadero recorrían los barrios, llevaban desde los centros de abastecimiento hacia los distintos barrios. En los laterales tenían allí el fileteado. Exacto, estaban todos decorados. En el 63 se prohíbe la tracción a sangre y en ese momento se produce una quema de más de 2.000 carros
que nadie creyó en su momento que tenían algún valor patrimonial, que hubieran constituido un maravilloso museo del filete. Una cosa es prohibir la atracción a la sangre por el animal y otra cosa destruir eso, que era un Es patrimonio como que cultural. no tenía valor aparentemente. En ¿no? ese momento en no ese había momento, hoy para nada. Después en el 75 se prohíbe el fileteado en colectivos, en la época en que se cambia el parque automotor y se pasa de esos famosos, del colectivo ese trompudo que el dueño del vehículo era su chiche y lo fileteaba y lo decoraba, que trabajaba para una línea. Después es como que eran las flotas de colectivos, todos unificados, se renueva el parque automotor y esos vehículos que quedaron como también caídos del sistema, digamos. Hoy hay organizaciones de amantes del bondi y, o sea, se conserva ese amor. Lo conservan. Sí. En su gran mayoría. Sí, hay mucha gente que es fanática del filete porteño y del bondi y todo. Digamos, siempre hubo un montón de gente que lo valoró y lo conservó y pensó que tenía valor patrimonial. Pero, digamos, desde lo institucional, capaz no. Y después, cuando aparece el plotter por los años 90, el plotter también, digamos, muchos de los fileteadores que se dedicaban a la cartelería, no les queda más remedio que o comprarse un plotter en cuotas y seguir con las dos cosas, o bueno, algunos se resistieron y siguieron, y otras alternativas que encontraron fue también abrir las puertas de sus talleres para dar clases. Claro. Ahí es donde se incorpora mucho también la mujer en el mundo del fileteado porque porteño. Antes era un mundo de hombres el fileteado. Y era un mundo de hombres porque nace dentro de las carrocerías, era un ámbito en el que no sabemos si hubieron mujeres que desearon ser fileteadoras y no han podido, porque no hay testimonios, no sabemos. Claro. Tal vez sí. Pero bueno, no hay registros. Hoy en día hay de muchas eso. fileteadoras. Hoy en día sí somos un montón, somos muchas más de lo que la gente cree que es un oficio en extinción, pero cada vez más hay gente joven que se está dedicando a aprender. Bueno, hay mucha difusión ahora con todo el tema de las redes y eso también. En el 2012, los fileteadores, justo fue la época en que yo empecé a aprender el oficio. Tuve la suerte de iniciarme en el filete en esa época en que surgen todo el tema redes y se había armado un grupo de fileteadores y eso me permitió ponerme en contacto y conocer a otros fileteadores que antes... ¿Antes no habías hecho absolutamente nada, o sí? Yo era actriz. Sí. Había hecho el conservatorio, digamos, me había desempeñado como actriz durante muchos años, también había hecho diseño gráfico antes de estudiar teatro, lo había dejado para estudiar actuación, y bueno, durante muchos años esa fue mi actividad. Después también armé mi familia y me centré mucho en eso, y si bien trabajaba también esporádicamente, trabajé también en docencia, enseñando teatro en nivel inicial, porque en ese periodo de tiempo mi centro fue armar la familia y toda esa historia, sostener todo lo que es ese proyecto, claro, ¿no? que importante, era, digamos, por cierto. el principal en ese, claro. Siempre lo será, pero en ese momento más todavía, en el sentido de la dedicación. Y cuando cumplí 40 años fue un momento bisagra en mi vida, porque justo logramos también mudarnos a una casa en el barrio de Florida. Hago mi festejo de 40. Ahí hablaba yo de que hubo un cumpleaños ahí de Sí, 40. ¿Qué pasó esa noche? A ver. Por eso lo cuento, porque si no van a decir, ¿y qué había pasado? Una de mis mejores amigas, que a mí ya me gustaba el fileteado y tenía alguna, o sea, ella sabía que me gustaba, claro. Sí. Y me regaló un objeto fileteado que había comprado en un negocio en San Isidro para mis 40, que festejé apenas nos mudamos a esa casa. Bien. Yo colgué, era un portallaves, lo colgué en la puerta de mi casa. Y después, un día, paseando a mi perro, voy conociendo a los vecinos, conocemos al carpintero y a su esposa, Freddy y Susana, de León, y los invitamos a comer a nuestra casa. Y cuando entra Susana, ve ese objeto colgado y dice, qué loco, yo pinté esto y lo dejé en un negocio. Mi amiga lo había comprado y me lo había regalado.
Y justo coincidió que en esa época, cuando cumplí 40, yo estaba en una transición de entender que la actuación no era mi camino y estaba como ávida. Dije, voy a estar atenta a ver qué es lo que puedo hacer. Y cuando ella me dijo que lo había pintado ella y yo ya había, digamos, ya me encantaba el filete y había pensado que quizás tendría que aprender, pero bueno, no había llegado el momento. Cuando en ese momento se da esas circunstancias, dije, bueno, ¿te animás a enseñarme? Me dijo, dale. Y empecé a ir una vez por semana. Me acuerdo que iba con Valentino, que era pequeño todavía, me acompañaba. Y empecé a aprender y fue como, wow, fue como un encuentro. Sentí que me resultó familiar la técnica, me encantó y ella también me contó un poco sobre la historia del filete y eso fue un gancho muy importante para mí. Enseguida conseguí por un ejemplar del libro de los maestros que me lo regaló mi compañero para un cumpleaños. Cuando leí el libro de los maestros fileteadores de Buenos Aires. ¿Pero lo tenemos por ahí o no? Lo tenemos para acá. A ver. Este libro es... Los maestros fileteadores de Buenos Aires. Los fileteadores estamos muy agradecidos a esta... Esther Barugel, dice, ¿no? Esther Barugel y Nicolás Rubió. Y Nicolás Rubió. Fue un matrimonio de artistas. Ella es escultora argentina y él es cineasta y artista plástico vasco-francés. Ajá. Que fueron los primeros en mirar al filete con ojos de artista, como que les llamó la atención que hubieran estos vehículos tan maravillosamente decorados con destreza y con belleza, y que cuando querían averiguar sobre el filete porteño no encontraban registros ni históricos ni fotográficos, y nadie parecía saber. Claro. Empiezan una investigación, empiezan a tomar nota de los números de teléfono que había atrás de los vehículos y se metieron en los talleres y se encontraron con unos artistas increíbles, con un mundo, digamos, porque todo lo que era el submundo del fileteado porteño era gente que amaba el filete, artistas reconocidos dentro del ámbito del fileteado, se conocían entre ellos, no eran muchos, y bueno, ellos deciden organizar una muestra de filete porteño en una galería de arte, en la Galería Wildenstein. El 14 de septiembre de 1970 inauguran, le van pidiendo a estos maestros fileteadores tablas. Para hacer la muestra, sí. Ellos descreían, les parecía un poco absurdo. Si el porteño parecía no registrar mucho al filete porteño, digamos. Y les parecía que era raro que alguien pudiera estar interesado en ir a una galería de arte a ver algo que lo veía cotidianamente y no parecía interesarle. Sin embargo, tuvieron el apoyo de la prensa y el éxito en esa muestra y los fileteadores tuvieron su merecido reconocimiento. Fueron invitados a la radio, a la tele y bueno, ahí fue una bisagra. A difundirse nuevamente, digamos. Y todo lo que fue la recopilación de los testimonios orales de estos fileteadores lo transcribieron en este libro. Entonces, cuando uno empieza a filetear, si lee este libro, a mí lo que me pasó y le pasa a la mayoría de los colegas que compartimos este amor por el oficio, encontramos a estos seres entrañables que eran como, por ejemplo, León Untroit, Carlos Carboni, que eran enamorados de su oficio y uno toma conciencia de que forma parte de algo que lo trasciende como individuo, que es el filete porteño en sí, que es esta expresión de arte decorativo, de arte popular que nace. Claro. Y acá bueno, tenemos esta es mi valija de trabajo. Tu valijita de trabajo. Mira qué bonito que es. Ahí llevo mis pinturas y mis Yo quiero pinceles. preguntarte por algo porque leí ahí, no sé si todos los pinceles se hacen con pelo de oreja de vaca. ¿Es así o no? ¿De vaca o de buey? Sí, contaba... Pero yo voy a una pinturería, compro un pincel, ¿viene con el pelo de oreja de vaca o no? Pincel de pelo de vaca, sí hay, de pelo de vaca, sí. Los carnevales, que son la segunda generación, ya ahora tercera, de fabricantes de pinceles. Sí. Acá tengo los pinceles. A ver. Esta es mi chapita. Acá tengo mi estuche con los pinceles. Y fileteado, por cierto, tiene que estar el estuche, como corresponde. Y todas las medidas. Claro, distintos. Estos, por ejemplo... Mira vos, no sabía ahora Carneval está produciendo también pinceles de pelo sintético.
¿Esto que es sintético? Algunos son sintéticos y algunos son de vaca, porque ahora pasamos del sintético, porque la pintura original es el esmalte sintético. Para hacer pintura fileteado. Industrial, sí. Pintura para exterior, porque se utilizaba en vehículos. Claro, y estaban a la intemperie. Hoy por tema ecológico y por tema de practicidad y de salud, estamos utilizando productos al agua, pero sobre todo los que no hacemos trabajos que van a estar a la intemperie. El pelo de oreja de vaca es el que es adecuado para el sintético. El sintético. Cuenta Pepe Carnevale que su papá compraba en el matadero las orejas de vaca, las tiraba en el fondo del jardín y dejaba que la descomposición hiciera lo suyo, que los gusanos se comieran todo no se comieran el pelo. Dejaban el pelo limpio. Claro. Y ahí empezaba todo el tratamiento, los separaban por altura y ahí preparaban los pinceles. Y recorría con su motito, visitaba a los fileteadores y le iba haciendo a pedido los pinceles. El otro pincel característico, son pinceles de pelo largo. ¿Eso qué es? Esto es pincel de pelo largo, este es de pelo sintético y esto es de pelo de oreja, de vaca. De oreja de vaca. Bien. Suavecito que son. Y las bandas, que son solamente la voluta con el pelo más largo todavía, que las tengo acá, las banditas, que están acá, estas. ¿Y ellas que son las que se utilizan? Son el pelo, son de 5 o 6 centímetros, y estas se utilizan para hacer los tramos largos, como los cortes de plano en el colectivo, todo lo que es el filete de línea. Un pulso. Sí, pero esto ayuda un montón porque va descargando la pintura y aparte uno usa el dedo meñique como pivot o algún marco y vas... Sí, el pulso es fundamental. Dicen las malas lenguas que los fileteadores se tomaban un vasito de grapa y ahí salía, estaban relajados. Ahí salía todo derechito. Todo el arte. ¿El fileteado existe en otra parte del mundo? Existe, digamos, la decoración de vehículos en todas partes. Sí. El fileteado porteño, como nosotros lo llamamos, con las características que tiene, nace en Buenos Aires, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con la llegada de los inmigrantes. El fileteador lo que hace se inspira en todo lo que era el arte decorativo de principio de siglo, como ser las hojas de acanto, los tríos de flores, las cintas, los moños. ¿Es lo más utilizado la hoja de acanto cuando se hace un fileteado? Sí, la hoja de acanto se utiliza en la mampostería también, en la herrería, digamos. Era lo que se utilizaba desde la antigüedad. Lo ves también en la vajilla inglesa, digamos. Es un elemento que está en el barroco, históricamente en las columnas de los corintios, digamos. Pero el fileteador lo que hace es toma esos elementos y los pinta, logrando ese efecto de 3 dimensiones con el uso del claroscuro, de la luz y la sombra, que la generamos con lo que llamamos el chapán. ¿Has intervenido un container en una cancha de polo? Sí. Un colectivo de la línea 60 que un hombre lo compró y dice, fileteámelo que esto lo uso para viajar con mis amigos. Y elementos de uso cotidianos, mates, termos, cuadros, etcétera. Sí. Hay mucho trabajo con eso. Muchísimo. Mi caballito de batalla es el mate fileteado. Es lo primero que... El primer como impulso que tuve en relación a interesarme más por el filete fue una vez que me pareció ver en una plaza que había ido con mis hijos a alguien que tenía a lo lejos un mate que me pareció ver que estaba fileteado. No lo llegué a distinguir y pensaba volver a encontrarlo al otro día y nunca lo encontré, pero desde ahí me conseguí un fileteador y le encargué unos mates fileteados. Esto fue mucho antes de que yo aprendiera a filetear. Y después... Y pensé en ese momento, por ahí tendría que aprender, pero yo ya hacía carteras, siempre producía cosas con las manos, pero era como ya demasiado. Trabajaba como actriz, tenía los chicos, dije, bueno, en algún momento se dará. Se dio mucho después y apenas aprendí, empecé a filetear mates y me fue muy bien con ese objeto. Es más, te traje una sorpresa. A ver. Muchas gracias, Silvia. Por suerte Dicen me dio las normas tiempo. de Nueva Educación que hay que abrir el regalo cuando... Por supuesto. Y
¿Qué te piden? ¿Te piden alguna imagen, por ejemplo? Fileteame el mate, pero poneme una imagen de algo. Todo es a pedido. Los mates los hago en general Sabés personalizados. que yo soy entrerriano. ¿Ah, sí? Así que tomo bueno, mate. no tenía mucha data, sabía que Mirá. era locutor, así que puse un micrófono Y el CR. y tus iniciales, Pero es- y hice un mate elegante Pero muchísimas gracias. a tu estilo tan elegante. Bueno, y mira y la bombilla bueno, la también. bombilla, y también hay unos textos ahí. Ok. Después los voy a leer. Todo entonces. tiene que ver con también difundir nuestra cultura, porque hay un texto que habla sobre el fileteado porteño y ok. otro sobre la tradición de tomar mate y otro sobre cómo curar tu mate de madera. Así que espero que lo disfrutes. Buenísimo, me encantó, me encantó. La verdad que además tengo varios mates, pero bueno, acá va a ocupar un lugar especial este matecito acá. Tomo mucho Se la mate. bancan un montón, duran años y años. ¿Y qué te piden Pero hoy de imagen hoy en Me día? piden de todo, me piden de Muchas todo. gracias, sí. No, al contrario, gracias a vos. Me piden de todo y bueno, esto es también una característica de la técnica, que es Ajá. siempre el fileteador trabaja a pedido del cliente, digamos. Entonces, eso también hizo que se generara como esta construcción colectiva entre el consumidor del filete y el fileteador, y eso también creo que fue parte de lo que generara esta como cosa de construcción de identidad dentro de lo que es la imagen del filete. El mate en general me piden desde la Virgen de Luján, Luján. vírgenes, he hecho todo tipo de vírgenes, las iniciales, o por ahí para un matrimonio, las iniciales de los novios, la escarapela, los símbolos. La selección campeona, Messi. Bueno, entonces, me han pedido, hice a Maradona, hice a Messi, tengo pedidos que tengo que ir haciendo también. están haciendo cola, digamos. Sí, Por un en lado está realidad, bueno que haya mucho trabajo. por ahí, ¿no? suerte tenemos trabajo, los fileteadores estamos todos con trabajo. Bien, nos está quedando poco tiempo. Contame Bueno, la historia de este sifón. Ese sifón, el filete porteño, nosotros, viste, armamos una asociación en 2012, Sí. que me quedó sin contar esa historia, que justo los fileteadores en esa época de las redes se unieron y empezó como a tener esa conciencia de generar acciones para preservar el filete. Se arma la asociación y al poco tiempo se dio que se postulara el filete porteño frente a la UNESCO para que se declarara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y estuvimos todos atrás de toda esa ¿Y se declaró? postulación y se declaró. En 2015 se hizo un gran festejo en el Obelisco, Ajá. colectivos, fileteados, carros, muestra de filete, murga, todos nosotros en la plaza celebrando y pintando en vivo. Y yo pinté en vivo ese sifón en 2015 y Mira qué siempre bueno. lo pensé, este sifón va a representar ese Qué día. bueno. Siempre lo, Y hacen muestras todos los años, a partir del 2012 sí, que se organizaron. todos los años en el marco del mes del fileteador en septiembre. El 14 de septiembre es el día del 14 de fileteado. septiembre inauguramos una muestra anual que reúne a más de 100 fileteadores de todo el país. Y también Qué bueno. hicimos una muestra en China un año. Ah, mirá vos. Sí, En Shanghái y Pekín, ¿no? Fue esa sí. muestra, esas dos ciudades. Así que bueno, fueron todas acciones que se generaron desde el trabajo. Y yo digo, ¿y esta Silvia Dota tendrá algún gen al que estaba escondidito ahí hasta los 40 años de ella, más o menos, del bisabuelo? Mi bisabuelo Angelo Dota. Mi ¿De abuelo dónde escribió era? sus memorias. Él era de ¿Veneciano? Venecia, Ajá. pero bueno, cuando fue a Bolonia por trabajo a pintar un cartel para una perfumería, Sí. se hospeda en una casa donde donde vivía la que fue después su esposa Ajá. y los padres de mi abuelo, Humberto. Él decide que empezó a tener un montón de trabajo, fue a pintar un cartel y empezó a tener un montón de trabajo y se instala ahí. Y mi abuelo, Humberto, que se dedicó a otra cosa, en su última etapa escribió sus memorias y escribió toda la parte de su familia de origen. O sea, gracias a ese testimonio, más allá de que mis tíos también me lo cuentan, pero está escrito toda la descripción de esos carteles y un poco algunos detalles que son cosas que me encanta saber de mi bisabuelo, que me permitió saber para a mí que él hacía el oficio que yo después aprendí. Cuando aprendí y asocié las dos cosas, fue como encontrar mi lugar. Dije, es por acá. Y ahí no paré. Y cuando empecé dije, el día que me considere que sienta que puedo hacer algo digno, Sí.
voy a hacer un retrato de mi bisabuelo. Lo hice al óleo porque conseguí una foto que estaba, la mandé a mi hermana que vivía allá a buscar, por favor, a pedirle a mi tío. De Angelo. Conseguí las fotos, tengo varias, lo hice al óleo y le hice toda la parte fileteada. Pero es algo que tardé como 10 años en hacer y fue muy emocionante. Se te nota y está bueno que suceda así. Silvia, ¿tenés hijos? Tengo 2 hijos. ¿Y les gusta el tema del fileteado? Les encanta, me han hecho pedidos de cosas. Ellos no son... Dicen que se saltea una generación, quizás algún día... Bueno, en tu caso salteó 2 generaciones. Sí, se salteó 2. Pero mis hijos no se dedican al filete, pero les encanta. Les he hecho un ajedrez para uno y a otro le hice una chapa de un juego que él es fanático. Y le hice también, bueno, no importa, cosas. Ok, quedan en la familia. ¿Sí? Quedan en la familia. Silvia, bueno, felicitaciones por lo que haces, se nos acabó el tiempo y por difundir esto y que trascienda y que más jóvenes se interesen, porque si no, esto muere en definitiva, ¿no? Y lo importante es eso, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cultural, y lo que hacen ustedes es difundirlo para que permanezca vivo. Así que felicitaciones por eso. Muchísimas gracias, Claudio, y a vos por darme este espacio para difundir. Así que entre los dos... Nos hacemos así. Un placer que hayas estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Cuando vos volás en competición, se te juzga por la precisión por la que realizás cada maniobra. En el caso del planeador, al no tener motor, tenés que jugar mucho más fino con la energía, con la velocidad, con las alturas, con todo. Entonces tenés como que ser mucho más preciso.